En la segunda parte de la entrevista, compatriota César Celada nos hablará sobre nacionalismo y dará respuesta a las acusaciones que se hiciera en su contra por parte del diario Correo. Buenos días de nuevo, compatriota César Celada. Dígame, ¿qué propuestas tiene el nacionalismo en estas elecciones municipales? Bueno, desde el punto de vista personal, los nacionalistas debemos plantear de que el presupuesto participativo no se discuta solamente al 18%, sino que se discuta en su totalidad, que cuente con rango de ley y que cuente además con la participación de la fuerza viva del distrito en la priorización de qué clase de obras quieren a través del presupuesto participativo. En segundo lugar, debemos plantear una lucha frontal contra la corrupción que pasa por crear comisiones de la verdad integradas por las organizaciones del pueblo como municipales, vecinos, etcétera, etcétera, en coordinación con instituciones del Estado para ver los actos de corrupción de la alcaldía desde hace tiempo. En tercer lugar, la seguridad ciudadana tiene que plantearse como una solución en su conjunto, es un problema social, económico y político. En ese sentido, hay que plantear de que sea una ronda de vecinos, la junta de vecinos en coordinación con la policía, los que se encarguen de luchar contra la delincuencia y la inseguridad. Pero además, esto sería insuficiente si no se impulsa un empleo productivo para las decenas o centenas de jóvenes que se quedan sin trabajo durante todo este tiempo. Ok. Compatriota, dejemos de lado un momento la cuestión municipal. Ya todos sabemos cuáles son los problemas, pero vayamos a otro problema que también nos va a afectar, al menos desde mi punto de vista, que es la crisis internacional que aún no ha acabado. Se dijo por grandes gurúes de la economía que ya había acabado, sin embargo, ahora tenemos la crisis de Grecia, que está dividiendo el país en dos, ¿no? Vemos que la sociedad está completamente enardecida por la ineficiencia del gobierno y por la crisis económica. ¿Usted considera que esta crisis en Grecia es parte de la gran crisis económica que se vivió en los últimos años o es una crisis totalmente inconexa? Bueno, en primer lugar hay que señalar lo que tú decías, ¿no? La incapacidad de todos estos gurús de la economía, aquí como Pedro Pablo Kuczynski o Cecilia Blume, para poder analizar el carácter de la crisis. Es cierto que es una crisis cíclica. En segundo lugar, hay que señalar de que esta es una crisis que, a diferencia de la primera, tiene su epicentro en Europa y que ha generado la inviabilidad de la Unión Europea y del euro. En tercer lugar, hay que señalar que es una crisis que se caracteriza ya no por la caída de los bancos, como fue la primera etapa, sino por la caída de los estados, porque fueron estos los que salvaron a los bancos. Es una crisis en general que a los únicos que va a beneficiar es a los grandes ricos y a los banqueros en todo el mundo y que ha generado grandes convulsiones sociales. Esta crisis se da de manera muy resumida porque el sistema capitalista es como un hormiguero, es decir, automático y anárquico. No necesitas para nada la intervención consciente del ser humano. Por eso los nacionalistas planteamos la intervención del Estado para regular la economía. Okay. El premio Nobel de Economía Alan García, sacándole lustre a su premio, nos dice que esta crisis no va a afectar al Perú. ¿Usted le cree? ¿Yo no voy a perder mi empleo? Bueno, Rata Gorda García se equivocó hace mucho tiempo en sus análisis de gurú. Le dijeron también que para el 2009 íbamos a seguir creciendo al ritmo del 9%, pero mentira, no llegamos ni al 1%. Entonces, ¿cómo un país que se caracteriza por tener una economía primaria exportadora, es decir, exportadora de materia prima, no va a ser afectada por la crisis mundial? Al contrario, nuestro país es completamente vulnerable a la crisis mundial porque está subordinado a los tratados de comercio con China, con Estados Unidos y con otros países. Ok, compatriota. Ahora, permítame tocar el tema de la acusación de terrorismo que le hiciera el diario Pajín Correo. Se le dijo que usted había estado en la cárcel en Bolivia por haber intentado cometer actos de terrorismo y que usted prácticamente era el delfín de Osama Bin Laden. Dígame, ¿usted por fin tiene los documentos que prueban su inocencia o es culpable? ¿Mi vida corre riesgo al entrevistarlo? ¿Cuál es la realidad? Bueno, en la entrevista anterior dijimos claramente que esto es parte de una guerra sucia contra el comandante Ollanta y el Partido Nacionalista. ¿Cierto? Cierto. En ese marco voy a decir que es completamente falso lo que ellos han afirmado. Yo viajé a Bolivia y me hice la gestión necesaria para conseguir estos documentos donde se habla de la extinción de la acción penal y archivo del mismo. Entonces, por lo tanto, aquí esto es una prueba contundente, porque está incluso legalizada, de que han sido falsas las acusaciones que se me ha hecho y más bien se comprueba una vez más que es parte de una guerra sucia contra el Partido Nacionalista. Ok. Dígame, en estos documentos no cabe duda de que usted no estuvo involucrado en los actos de terrorismo. ¿Podría decirnos quiénes son los que dictaminan esto? ¿Cuánto tiempo se llevó a cabo la investigación? ¿No queda, digamos, algún tipo de apelación que se le pueda hacer después a usted? Esta es una resolución del
juzgado quinto de instrucción en lo penal cautelar del proceso que se lleva en mi contra. Pero además tenemos no solamente esa resolución, sino la solidaridad de organizaciones sociales y políticas del pueblo boliviano. Aquí tenemos, por ejemplo, la firma de la Coordinadora Parlamentar para el Cambio de Chuquisaca, tenemos al secretario o dirigente de la CSUN-CB, tenemos dirigentes de los colonizadores, tenemos a Lino Vilca, que acaba de tener la victoria en 2 alcaldías de La Paz, tenemos al dirigente, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Bolivia, dirigentes del MAS, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dígame, ¿usted como militante del Partido Nacionalista siente que recibió algún tipo de solidaridad ante estas ahora claramente definidas difamaciones del diario Pajín Correo? Bueno, se solidarizaron algunas compatriotas congresistas como esa Malpartida, entre otros. De igual manera, las bases de aquí del distrito también se solidarizaron con mi caso, pero lamentablemente no hubo la solidaridad que yo hubiera esperado de algunos compatriotas en el Congreso, que al contrario, ¿no?, se hacen eco de la guerra sucia de la derecha contra el Partido Nacionalista, porque ni siquiera me llamaron a preguntarme, César, ¿qué es cierto hay en esto? Al contrario, se hicieron, como digo hace un rato, eco de la campaña de destrucción del Partido Nacionalista. Y eso es lamentable, porque si entre nosotros no tenemos esa fuerza de confraternidad para poder enfrentar la campaña de fraude electoral que se avecina, ¿cómo vamos a poder ser gobierno en este país? Bueno, es realmente lamentable que hayan congresistas que aún le crean a lo que pueda decir Correo. Mañana van a decir de que Ollantumala, el líder del Partido Nacionalista, recibe pues, millones y millones de dólares de Hugo Chávez, y me pregunto si le creerá. Habría que preguntarse, ¿no?, qué tipo de persona o cuál es la inteligencia de una persona que le crea a un diario que es claramente difamador, ¿no? Dígame, compatriota, por último, los medios de prensa, como hemos visto muchas veces, no expresan un punto de vista objetivo, y en su caso simplemente se limitaron a difamarlo, a destruir su imagen. ¿Usted considera que los medios grandes de los medios grandes de difusión, de comunicación, vienen desempeñando el rol que deberían tener, es decir, de comunicar a la sociedad, de informar objetivamente para que la gente se formule de la manera más rigurosa posible su punto de vista? Bueno, en el país no existe libertad de expresión. Lo que existe es la libertad de unos cuantos mafiosos vinculados al negocio de los medios de comunicación para enriquecerse cada vez más, ¿no? Porque si lo hubiera, entonces los trabajadores municipales de acá del distrito, del SOMUN, que están luchando por sus derechos democráticos y legales, tuvieran un espacio en la prensa, pues no lo tienen. Los trabajadores de Fiori, los trabajadores indígenas amazónicos, los estudiantes universitarios, tuvieran que tener ese espacio en los medios de prensa, especialmente el canal estatal que es el 7. Pero estos han sido secuestrados por los mismos ricachones de siempre. Por tanto, no existe libertad de expresión. Por eso me parece importante las tesis y los aportes del doctor Fernando Buenabat en filosofía de la comunicación social, cuando él plantea la necesidad de democratizar los medios de comunicación, que es algo que también ha planteado el comandante Ollanta y el Partido Nacionalista, porque si seguimos así, entonces vamos a tener a la mayoría de los medios grandes de comunicación bajo el dominio del imperialismo y de sus agentes aquí en el país para destruir al partido y la victoria nacionalista en el 2011. Bueno, esta ha sido la entrevista para el Baigón Antifacho. Gracias por seguir combatiendo a todos los fachos de nuestro país, compatriotas de Arcelada. Bueno, muchas gracias a ustedes y una vez más saludo a los compatriotas del partido, a todos juntos, unidad para avanzar. Muchas gracias.